He reflexionado este domingo sobre el movimiento de Dios en mi vida personal con respecto a ese texto de Juan 11. Tal vez ustedes escucharon que el sábado, ayer, este santuario estaba pero repleto de personas. Cada lugar abajo, cada lugar en el balcón, porque nosotros estábamos de anfitrión por el servicio de entierro de un muchacho de 31 años. El muchacho murió de un aneurismo en su cerebro y de un instante no tenía vida. Cuando yo estaba preparándome para este servicio, la mamá me llama y me dice, mire pastora, alguien me regaló ese texto de Juan 11 y yo quiero que sea el tema principal del servicio. Ella no sabía que eso era el texto también que había sido escogido para hoy día. Así que yo les digo que nunca jamás ese texto va a ver igual para mí, porque ahora al escucharlo y a verlo, yo veo a Claudia sentada ahí en la primera banca, cuando todo el resto estaban sentados, de pie ella con las manos extendidas, alabando a Dios, con el cuerpo de su hijo de 31 años enfrente. Claudia temblaba de su dolor, pero tenía una fe tan clara y tan adentro que ella se negaba a dejar de alabar a su Señor en ese momento. Lo otro muy lindo de ese servicio es que había un poco de hombres de 20 a 30, que son chavalos y hombres a la vez, ¿no? Parecían niños que venían en búsqueda de alguien que podía darle la esperanza de una fe viva. Y esa mujer, parada ahí en su estatura así tan chiquitita como Julia, abrazaba a cada uno de esos hombres que venían. Y en su abrazo les compartía la fe que ella tenía muy adentro de su corazón. Qué cosa más linda para ser testigo. Y yo les digo que para mí eso no fue momento lindo, obviamente que no. El dolor y la fe mezclado como aroma. Estuvimos allí parados cuando el carro funeraria se fue con el cuerpo de su niño y solamente podía decir, pastora, ahí va mi niño. Y yo viéndole en los ojos, usted es mujer de fe y cree que lo va a ver otra vez. Yo creo que así fue Marta y María. Dos señoras amigas de Jesús, hermanas, uno de la otra y más de Lázaro, y cada uno de ellas llegaba a Jesús con su dolor en una manera diferente. Era Marta que primero, cuando escuchó que por fin Jesús venía, él tardó ¿cuántos días en responder? 2 días en responder y 4 días de muerto Lázaro cuando él estaba parado enfrente de la tumba. Marta no podía contenerse. Se fue corriendo a alcanzarle antes de entrar en la aldea y le dice al Señor, ¿dónde estabas? Yo te llamé, Señor. Yo te pedí el milagro que yo sé que usted es capaz y no viniste. Y ahora mi hermano está muerto. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos tenido una oración así? Y son oraciones legítimas. En el contexto judeo-cristiano se llama oración de queja. Y gracias a Dios que servimos a un Señor que recibe nuestras quejas. El Señor recibe con todo lo que viene Marta a reclamar por qué usted no respondió como yo quisiera. Y si hubiera venido, Señor, mi hermano no hubiera muerto.
A veces cuando estamos enfrentando la injusticia o la muerte o las cosas que no son el deseo de Dios para nosotros, es más difícil tener fe porque tenemos la seguridad que Dios puede si decide. ¿Por qué, Señor? Tardó tanto. Jesús comienza un diálogo con Marta, diciéndole a ella que él sí va a responder. Estamos en el capítulo 11, el verso 20. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también, dice ella, sé ahora que todo lo que te pides a Dios, Dios te lo concederá. Yo sé todavía, Señor. Solo diga la palabra y mi hermano va a vivir. Y Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Uno piensa que eso le va a calmar, pero no. En el verso 24, Marta le dijo a Jesús, yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección en el día final. No fue hasta yo estudiar para predicar hoy que me di cuenta que los judíos, incluso, no los judíos cristianos, pero los judíos del Antiguo Testamento, tomando del libro de Daniel y de Isaías, creían que al final de la historia todo el mundo iba a ser resucitado en los últimos días. Y Marta dice, sí, Señor, yo sé. Yo sé lo que dice en escala grande, pero eso no quita mi dolor ahora. Y ve lo que le responde Jesús. Jesús le dijo en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Yo, dice Jesús, yo soy encarnada, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después Jesús le lanza una pregunta. ¿Qué es la pregunta grandota que Jesús le hace? ¿Crees en esto? ¿Qué tal si Jesús estuviera aquí hoy? ¿Crees en esto, Jennifer? Claudia, ¿usted cree en esto? ¿Cree en esto? ¿O es simplemente algo de tu fe que existe allá? ¿Crees, Marta, lo que yo te estoy diciendo? ¿Lo cree en el fondo de su ser, aun cuando está con la muerte enfrente? Y lo lindo de Marta es que no le contesta directo. Más bien dice, voy a llamar a mi hermana. Y ahí está María. María está de luto de otra manera. María está en la casa, rodeada de un montón de gente de la comunidad que está de luto con ella. Y cuando Marta vaya a decirle a María, así suavecito en secreto, María, el maestro está acá. Todos los demás que están acompañándole a María escuchan, se levantan con ella y María va directo donde Jesús. Y a cambio de Marta que le llega a Jesús con sus preguntas, María se tira a los pies de Cristo. Y tiene la misma pregunta, pero no es una discusión teológica con María. Es una expresión de fe. María a los pies, cuando llegó donde estaba Jesús en el verso 31, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que le acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado preguntó dónde lo pusieron. Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró.
Jesús lloró en ese momento, dando ejemplo del hecho que no es solamente la resurrección y la vida, pero Jesús es el Dios encarnado que tiene los sentimientos humanos para sentir nuestro dolor, un Dios de compasión, un Dios activo en nuestras vidas, un Dios que llora. En el Salmo dice que Dios colecciona nuestras lágrimas en un vasito. ¿Sabía eso? Pero es diferente saberlo allí afuera al ver a tu Dios llorar en tu dolor. Qué lindo es Jesús en su manera de tomar los conceptos grandiosos de Dios y trasladarlo, traducirlo en una cosa concreta. Por ejemplo, dice que nosotros como cristianos debemos de servir a los demás, pero Jesús toma ese concepto grande y toma una toalla que está allí cuando está en la mesa con sus discípulos y comienza a hacer ¿qué cosa? Lavarle los pies. Cuán diferente que penetra el ejemplo de Jesús cuando está de rodilla lavando los pies. Dios dice que uno debe de ofrendar, que uno debe de ser generoso, pero qué diferente tener a Jesús en la sinagoga viendo a cada quien poner su diezmo, su ofrenda, y ve a la mujer viuda que pone todo lo que tiene, y Jesús dice, ella encarnada es la generosidad que quiero. Y ahora nuestro Dios está llorando porque ha fallecido Lázaro y el dolor de la muerte es tanto. Va a donde está la tumba y con una voz fuerte comienza a gritar. ¿Y qué pasa? Lázaro sale de la tumba, pero antes de Lázaro salir, ¿qué dice Marta a Jesús? Marta la intelectual, Marta la que siempre tiene las preguntas, le dice, Señor, no haga eso. Él tiene 4 días de estar muerto. En el tiempo de Jesús, siempre enterraban a su gente rapidito porque no tenían funeraria para inyectarle químico para mantener el cuerpo. Marta dice, eso es una mala idea, Señor. Lo lindo es que Lázaro al salir está intacto, está resucitado completamente, hasta el punto que Jesús dice, quite las vendas y dale la libertad. N.T. Wright, uno de los teólogos que estamos leyendo, dice que el milagro de Lázaro comenzó no en el momento cuando Jesús le levantó de la tumba, pero comenzó los 4 días antes, que Jesús tardó 2 días. N.T. Wright dice, a lo mejor Jesús estaba orando esos 2 días y el milagro comenzó de tal manera que cuando Jesús resucita a Lázaro, la obra de Dios había comenzado. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía no tenemos la evidencia enfrente, pero el Señor está obrando de tal manera que cuando llegamos al momento, el milagro ha sido preparado de años atrás? Lo otro interesante es que Dios, a través de Lázaro, está dándonos el ejemplo de la resurrección antes de la cruz. ¿Por qué Jesús tardó 2 días yendo a Betania sabiendo que su amigo estaba enfermo? ¿Era peligroso para Jesús estar en Betania? Pues sí, en el verso 8 escuchamos a los discípulos que dicen, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿de nuevo vas a ir? ¿Por qué vas a ir a Jerusalén? Es como que Jesús está preparándose a dar su vida, no solamente en la cruz, pero a resucitar a Lázaro. Ese milagro tan profundo que el Señor está haciendo es el milagro que llama tanta la atención que la gente testigo, algunos creyeron y otros fueron donde los fariseos a contarle que Jesús era peligroso.
Y de allí entonces comienza el complot para matarle. Es en el Juan 15 que Jesús está preparándonos por su ida, que nos recuerda que somos llamados a amar, a permanecer en amor. Y dice Jesús, esto es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Yo siempre pensé que Jesús estaba hablando de la cruz. Pero antes de dar su vida en la cruz, dio su vida para su amigo Lázaro. El amor profundo tiene acción. Jesús sabía que al ir a Betania ponía en peligro su vida, que Lázaro iba a ser resucitado entre los muertos, pero que Jesús iba a enfrentar su muerte dolorosa y hasta 3 días la resurrección completa y eterna que es de Jesucristo. ¿Qué aprendemos de eso? A veces el Señor está obrando y no sabemos. A veces el Señor nos está preparando para algo que no entendemos en el momento. Me ha cambiado completamente el entender del milagro de Lázaro cuando yo contemplo que Jesús estaba enseñando a Marta y María de la resurrección antes que ellas enfrentaron la muerte. Porque en Juan 12, el verso 3, ¿quién está ungiendo los pies de Cristo, preparándole para su muerte? María. Solamente el Evangelio de Juan le da el nombre de María. Otros dicen que fue una prostituta. Otros dicen que simplemente fue una mujer. Juan hace la conexión que María había aprendido de la resurrección y luego estaba preparando a Jesús por la muerte que ella sabía que venía. Si Claudia estaba allí de pie alabando a Dios en medio de la muerte de su hijo, es porque antes de enfrentar la muerte sabía de la resurrección. Así que vuelve la pregunta de Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees? ¿Crees en mí, Jennifer? ¿Crees? ¿Crees que aun cuando la injusticia es tanto, crees que yo soy un Dios de la justicia? ¿Crees en mí, Jennifer, aun cuando se ve tanta crucifixión del pueblo? ¿Crees que hay resurrección? ¿Crees? ¿O simplemente es una idea? Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí no muere eternamente. El milagro de Lázaro está dándonos el sabor de resurrección antes que enfrentamos la cruz para que no perdamos la fe. Solamente por la gracia de Dios, una madre enterrando a su hijo de 31 años, solo por la gracia de Dios puede tener la fe de creer en la resurrección en medio de la muerte. El milagro de levantar a Lázaro no es solamente milagro de resucitar. Pobre Lázaro tuvo que morir otra vez, Dios santo. Eso para mí siempre me ha dado cosa. ¿Quién quiere morir una vez, 2 veces? Lo otro interesante es que N.T. Wright dice que tal vez los otros evangelios no tienen la historia de Lázaro porque Marcos, Mateo y Lucas fueron escritos más temprano en la vida cristiana y hablar de Lázaro pudiera haber puesto en peligro a Lázaro si estuviera vivo todavía. Pero como Juan fue escrito hace mucho tiempo después, ya podía hablar de esa obra tan transformadora de Dios. Jesús, preparando a su pueblo, preparándonos a nosotros por su muerte, dice, así como el Padre me ha amado, así también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Cuando no entendés lo que Dios está haciendo, recuerda que somos amigos de Dios y aunque parece que nos ha fallado, es el mismo Dios que nos ama.
Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Solamente con la confianza de ser no siervos, pero amigos de Dios, podemos tener gozo enfrentando las cosas difíciles. Este es mi mandamiento, dice Cristo, que se aman unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Con la resurrección de Lázaro, Jesús estaba dándonos a entender qué iba a pasar con su vida, con su muerte, con su resurrección. Ya no somos siervos, somos... Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su gran amor, que me ama, que me ama, que me ama con su gran amor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les he amado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se les ha dado a conocer ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Fruto como Claudia abrazando a esos muchachos que necesiten ver encarnada una mujer que todavía cree en la bondad de Dios. Para que todo lo que pida al Padre en mi nombre, Él se lo concede. Este es mi mandamiento para ustedes, que se aman lo uno a los otros. En lo bueno o en lo malo. En la injusticia y en la justicia. ¿Qué vamos a hacer con un Dios que nos ha dado no solamente poder sobre la muerte, pero un Dios que nos ha dado sus lágrimas y su amistad? Que seamos un pueblo encarnado, caminando con los demás, profesando resurrección aún en medio de la muerte. Porque confiamos que como es un gran amigo, aunque no entendamos las cosas de Dios, confiamos que Dios siempre está obrando por bien en nuestras vidas. Gracias que se tardó usted, Jesús, para darnos el ejemplo de Lázaro. Gracias por levantar a Lázaro de entre los muertos, para que podamos ver lo que va a pasar el tercer día. Y gracias por llamarnos amigos, para que nuestras vidas puedan dar fruto de personas de fe. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.